¿Ya estamos al aire? Ya, genial. Vamos a esperar unos segunditos que empiece a llegar un poquito más de audiencia, un poquito más de público ¿Ok? y empezamos. Ah, Manuel me dice que ya los vio ya. Excelente. Entonces estamos a punto de empezar. Aprovecho y parto de mandarle un saludo cariñoso a todas las personas que nos están viendo, a todas las que se van a conectar. Queremos estar una vez más con ustedes, llevarles el patrimonio a sus casas, ya que no podemos salir todavía, pero esperamos que prontamente podamos hacer nuestra salida, que ya estamos todos ansiosos por querer salir, pero obviamente tomando todas las medidas de precaución antes. Ya, pero Estamos como ya, los caballos en el punto de partida. así Estamos mismo, ahí amarrados para salir en exacto. carreta. Nosotros nos sentimos exactamente igual. Así que estamos. Pero el día de hoy queremos llevarle un Oye, ha sido poquitito, terrible. sí, de lo que hacemos, pero a su casa. Listo. Y entonces vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a todos una vez más a este ciclo de relatos patrimoniales. Este es el cuarto evento que estamos realizando ya. Nos quedan un parcito más que les vamos a ir contando de qué se trata más adelante. Y el día de hoy lo que queremos hacer es rescatar dos cosas. El día de hoy vamos a rescatar, a hacer una valorización del rescate oral, porque antiguamente era la forma de que se contaban las historias. Se pasaban de boca en boca hasta que alguien finalmente las escribía. Probablemente las historias que conocemos hoy en día, que nos han enseñado el día de hoy desde el colegio, no sean exactamente igual, las más antiguas, a cómo ocurrieron, pero era la forma que había, nadie las escribía, sino que alguien se ponía a relatar y esa persona le contaba a otra persona y así se iba pasando la historia. Y otra cosa que vamos a rescatar el día de hoy es la fotografía como un bien patrimonial porque rescata y crea memoria. Y como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero, ¿qué ocurre si es que a esa imagen le entregamos un contexto? Por ejemplo, una historia o una fotografía. Ese nos podría relatar una tremenda historia súper interesante. Y sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada, Catalina Zoff. No sé si lo pronuncié bien. Sí, Sí, está ahí bien. está, ahí está Catalina. Ella es una de las fundadoras de Rincón Patrimonial Chileno y son quienes ponen en valor el patrimonio y la fotografía. Así que bienvenida, Catalina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la introducción, ¿ya? Como bien dice Isi, yo soy una de las fundadoras. La verdad es que somos dos, Manuel y yo, que nos encontramos y nació casi espontáneamente esta idea de comenzar con Rincón Patrimonial Chileno, pero a la manera nuestra, ¿ya? Nosotros
nunca estudiamos historia, tampoco estudiamos turismo, a pesar de que con el tiempo hemos hecho algunos cursos para ir mejorando, ¿ya? Pero era algo que nos apasionaba, ¿ya? Así que sí o sí, el destino al parecer nos tenía destinado a hacer algo dedicado a contar historias rescatadas de otras historias, ya es como contar la historia de la historia, un trocito, lo que se quedó olvidado, entre paréntesis que nadie tomó en cuenta. Y eso es lo que nosotros vamos relatando en las calles o de repente cuando salimos con colegio en lugares determinados o cuando hacemos paseos fuera de Santiago. Yo les mando a mis chicos un libreto, un book por correo y nosotros vamos puliendo, vamos reconociendo todos esos lugares en nuestros paseos fuera de la ciudad capital y en otras actividades también, pero siempre los relatos de las anécdotas más que el patrimonio arquitectónico, porque eso es evidente, pero lo no evidente es lo que hay que estar constantemente trayendo a la memoria para que no quede perdido en algún lugar. Exacto. Y Cata, ¿tú cómo partiste con esto del amor por el relato? Ay, mira, tengo un papá que es muy bueno para el cuento. No es que mi papá sea bueno para cuentear a la gente en el mal sentido, sino que es muy buen relator. Y eso en realidad es un tema de familia, ¿ya? Porque voy a hablar en este caso por mi parte, ya que no está Manuel, y yo respeto mucho el relato de Manuel, y por eso que lo tiene que contar él. Pero en el caso mío, mi familia, por parte de papá en Alemania, tenían una posada. Y en la posada los chiquillos de repente a los viajeros los ayudaban a encontrarse con los caminos, ya, y obviamente entre ir y venir con tanto viajero que pasaba por la posada, aprendieron esta cosa de ser buenos relatores. Cuando después viene la Primera, Segunda Guerra Mundial, mi bisabuelo llega acá a Chile, y él, en agradecimiento a esta patria que lo acogía, él tenía su fundo. El fundo pasaba un río, y él tenía sus embarcaciones. Entonces, entre otras obras que hizo en la región, de manera como fundador capitalista, y otras las hacía anónimamente, estos vapores los prestaba para hacer paseos turísticos para la gente de la zona, los colegios, personas de la aristocracia del sector, y los hacía gratis. Ya era como una forma de retribuir al país que le había dado cobijo. Y bueno, tengo tíos profesores también, entonces esta necesidad de comunicar viene ya impregnada prácticamente en la En tu sangre. sangre. Claro, el servicio, la necesidad de hacer servicio público, se puede decir, viene ya metido en las venas. Y en el caso de Manuel, Manuel es un comunicador en sí, pero él es un comunicador desde otra perspectiva. Él es fotógrafo formado en cine, por lo tanto su forma de comunicarse es por las imágenes. Y a pesar de que yo le quise hacer mucho cerquita a la historia, porque en mi casa se habla de historia, se transfiere historia, porque mis padres, tanto mi padre como mi madre, han tenido personajes que han influido directamente en la historia de nuestra nación. Y otros no tan directos, pero de alguna forma eso hace que todo el día y toda la vida de nosotros hemos estado escuchando relatos forzosamente. Entonces yo digo, ya, no quiero saber nada con historia, voy a estudiar psicología. Y el destino igual me trajo a la historia. Igual, Y Manuel, era tu destino.
estaba condenada, era una condena, una dulce condena. Y Manuel, por su lado, él estudió fotografía, pero como estaba ligado al cine, necesariamente también tiene que ligarse a la historia para contextualizar la escena. Entonces, de pronto, por esas cosas de la vida, Manuel y yo nos encontramos de una forma poco común, ¿ya? Porque cuando yo lo conocí a él, yo estaba estudiando en la universidad aún, y mientras estaba estudiando, yo estaba haciendo un curso, uno de los ramos humanistas era psicodrama, y analizábamos cuadros, hacíamos representaciones, cambio de rol, etcétera, etcétera. Y a mí me gustó mucho eso de salir a interpretar obras de pintura, fotografía y cosas así. Y salíamos y hacíamos el ejercicio con una amiga, y un día en Facebook, viendo fotos de distintas cosas, me quedé pegada en las fotos de Manuel, porque Manuel, su foto no es una foto llevada solamente en blanco y negro, ahora está mostrando unas fotos que son normales, ¿ya? Pero en ese tiempo Manuel trabajaba las fotos con, hasta la cuenta tú de una película de Tim Burton, ¿ya? Esa era la atmósfera que les daba a la fotografía, y yo enganché con esa foto y quería conocer al autor de la foto. Y me lo presentaron, y bueno, ahí eso fue terrible, porque fue amor a primera vista, y a los días después estábamos, claro, a los días después estábamos formando un grupo en Facebook para comentar fotos, ¿ya? Pero de ahí no pasó mucho tiempo y ya estábamos saliendo a las calles, pero también fue todo accidental, porque cuando salimos nosotros la primera vez a la calle, el 23, en forma independiente, ¿por qué hago la diferencia? Porque nosotros ya colaborábamos con otras personas, ya de otras agrupaciones, como guía, aficionados, o guía invitados, como quieras tú colocarle el nombre. Pero el 23 de noviembre del año 2012 nosotros hicimos nuestra primera salida, solamente Manuel y yo, invitando a un grupo de conocidos fotógrafos, nos conocíamos solamente entre nosotros, y iba a ser una salida de un solo día, era algo ocasional. Pero les gustó tanto que ya a la semana subsiguiente tuvimos que salir de nuevo con ellos. Y nosotros, bueno, ya salgamos, nos sirve para distraernos. Y a la semana subsiguiente de nuevo. Y de pronto, de la primera vez, iban a ser 20 personas, pero como nosotros nos alargamos en el viaje, fue como de 4 horas esa salida. Entonces llegaron hasta el final 12 valientes. Y nos sentamos en la Plaza Yungay, conversamos sobre la experiencia, etcétera, etcétera. Y como les gustó, como te decía, pidieron que saliéramos de nuevo. Y ya de 12, que había sido el número, saltamos a 17, y de 17 saltamos a 25, y de 25 nos vimos de pronto con 30 personas, y en mayo del 2013 nosotros ya definitivamente dijimos, nos atraparon, era imposible que no pudiéramos tener un fin de semana, porque de fin de semana por medio pasamos a todas las semanas, y de todas las semanas ya no eran solamente un día, sino que eran 2 días, porque se produjo otro fenómeno más. Nosotros al principio salíamos solamente con fotógrafos, pero el fotógrafo llevaba un amigo y que les gustaba las historias curiosas que nosotros les contábamos. Entonces, de pronto nos vimos con 2 clases de público. El fotógrafo, que tiene un carácter especial, o anda muy rápido o es muy lento, por lo general es muy lento, y está el otro que le gusta la historia.
y chocaban estos dos caracteres. Entonces tuvo que ser el sábado para la gente que le gustan la historia y curiosidades y el domingo para los fotógrafos. Así que eran todos los días que teníamos, o sea, todas las semanas que teníamos que hacer dos rutas para estos dos tipos de público, de 20 a 25 personas cada uno y después a 30 y así fue subiendo. Y para la noche de San Juan de ese mismo año, 2013, nosotros dijimos vamos a hacer algo especial, que sea una salida nocturna y vamos a hacerlo por única vez, ¿ya? La noche de San Juan. Y increíblemente a la gente le gustó y tuvimos que repetir la ruta. La repetimos 3 veces en ese momento era récord de gente para nosotros, porque la primera vez que hicimos Noche de San Juan fueron ciento y tantas personas. La segunda fueron 80 y tantas personas y la tercera repetición fueron 60 y tantas personas. Súper bien. Pero de todas esas personas nos fueron diciendo, ¿y por qué no lo hacen nuevo? Porque yo salgo del trabajo y me tengo que dar vuelta esperando que baje la gente en el metro. Bueno, ya nosotros dijimos una vez a la semana, que una vez a la semana terminamos haciendo hasta jueves, viernes, sábado y domingo, ya, y cada salida eran de 30 a 60 personas promedio. Y en algunas ocasiones teníamos récord de sobre las 100. Llegamos una vez a tener 300 personas que nos pillaron de improviso y ahí afortunadamente los carabineros del sector para esa época ya nos conocían. Entonces yo preocupada porque con una cantidad de personas que sobresale a lo que está permitido, uno debiera pedir un permiso en la municipalidad y si son más de tantas personas la intendencia. Entonces, como nos pillaron de en blanco, me acerqué donde el carabinero mientras Manuel hacía lo suyo y le expliqué la situación. Y el carabinero dijo, no se preocupe, pescó la radio y fue comunicando a sus compañeros porque me preguntó cuál era la ruta. Entonces yo le entregué el tríptico con el mapa y se fueron comunicando y nos iban cuidando en el camino para que no tuvieran. Y no, de ahí ya no, era imposible ya parar, como yo te digo, o sea, todo fue casi accidental, pero accidentes que nos han llenado de dicha en estos 8 años. Qué bonito. Oye, Cata, y es bonito esto porque no es el primer proyecto que parte de esta forma, rescatando la fotografía, o sea, rescatando la historia a través de la fotografía, que en el fondo es lo que hacen ustedes. Claro, o sea, de repente nos cargamos mucho para la historia, de repente nos cargamos mucho para la fotografía y hay otras que es un mix, sobre todo cuando son paseos fuera de Santiago. Ahí mezclamos todo para hacerlo entretenido, más lúdico. Pero la idea de nosotros siempre ha sido más o menos seguir la misma costumbre que tenía mi padre cuando nos educaba a nosotros. Nosotros somos 6 hermanos, ¿ya? Piensa en eso. Y somos todos seguiditos. Entonces, mi papá, que fue criado parte de su infancia en campo, en el fondo de mi bisabuelo, se quedó con muchos dichos. Entonces, cuando nos veía inquietos, le decía a mi mamá, mijita, prepare una comida bien contundente, bien rica, porque voy a hacer cambio de corral. ¿Qué era el cambio de corral? Nos preparaba a nosotros, cada uno tenía su mochila con colación y nos llevaba a distintos lugares de Santiago. Entonces, mi papá nos iba relatando su experiencia de cuando él conoció Santiago, ¿ya? Y lo iba mezclando con la historia. Entonces, las salidas de mi papá era como un cuentacuentos caminando por la ciudad. Y más o menos eso es lo que queremos hacer nosotros con las personas, no tan académicos, sino que más bien coloquial, más familiar. Y fíjate que ha resultado bien, por lo menos la gente lo ha recibido bien,
nos han tomado cariño por lo mismo, además que nos han visto crecer como pareja. Entonces, hay algunos que están tan identificados con nosotros que nos saludan para nuestro aniversario antes que nosotros nos empezamos a saludar con Manuel. O sea, hay personas Muy que se han involucrado. identificado mucho. Oye, Cata, eso que decías tú de relatar la historia como un cuentacuento. ¿Tú escuchaste alguna vez al doctor Mortis? Eso No, de... pero mi papá sí me contaba de él. Era un programa de radio. Sí, de radioteatro. ¿Y tiene alguna semejanza con lo que hacía tu papá con usted? Una No, especie... no, porque mi papá es el Tata Colores, ¿ya? El que te cuenta la historia bonita, amena. O sea, no es que te disfrace la historia, pero te la cuenta de una forma simpática, agradable, casi como un juego, ¿ya? Porque mi papá es de la idea de que mi papá se crió con cura, ¿ya? Mi papá después del fundo lo internaron porque mis abuelos se separaron, mi tío se lo llevaron a Alemania, mi papá era más chico, entonces mi papá lo internaron con los salesianos y ahí la educación era súper dura. Entonces mi papá decía, no, yo no me gustaría que mis hijos pasaran por lo mismo. Entonces, mi papá trataba de hacerlo todo lo más agradable posible. Era como tener a Walt Disney en la casa, ¿ya? Era todo muy, muy agradable. O sea, nosotros esperábamos el fin de semana, con decirte que a veces nos portábamos mal para que mi papá nos sacara a ese toque. Pero así como el doctor Mortis, tétrico, de pronto, ya como para impresionarnos, no. Mi papá Ya. siempre fue muy como Tata Colores, como te digo. Entonces, Oye, a ti te enamoraba con la con la historia. historia. Oye, Cata, y eso es lo que queremos hacer, o sea, lo que queremos que tú hagas hoy día con todos los que te estamos escuchando. Así que queremos Wow. pedirte que por favor nos cuentes la primera historia que tiene relación al pueblo de San José de Maipo, cerca del cementerio. A la cabeza de chancho. La cabeza de chancho o la cueva de las chanchas, O la ¿ya? cueva de la chancha. Eh, Claro, mira, esto tiene mucho que ver con historias de duendes, en realidad. Uh-huh. Su génesis está con las historias de duendes, de las cuales hay muchas en ese sector. Yo me acuerdo que una vez con Manuel, cuando fuimos justamente a explorar, a ver cómo podíamos trabajar en esa zona, tomamos una micro hasta donde nos llevara el camino. Nos bajamos y nos íbamos devolviendo caminando porque nos pilló la hora y perdimos el bus. Entonces, por esas cosas de la vida, aparece un colectivo que ya el caballero se iba a la casa y nos vio medio perdidos, quizás con qué cara andábamos nosotros dos, pero nos dijo que él nos iba a llevar hasta la plaza, al final nos trajo hasta Santiago mismo y nos iba contando de que en esa zona hay muchas historias de duendes. Y claro, después uno investigando, buscando historias, se encuentra con historias como por ejemplo la de la cueva de la chancha o la mujer cabeza de chancho, ¿ya? Y tiene que ver con los entierros de los duendes. Hay varias versiones de cómo uno puede encontrar un entierro. Hay por ahí algunas historias sobre la patagua, que donde hay una patagua hay un entierro, pero dentro de todas las historias que se cuentan, la que más nos gusta a nosotros, porque está más enriquecida con paso, con contraseña y cosas, es una que rescata Oreste Plat en su libro Folclor Chileno, ¿ya? Y dice de que cuando una persona fallece y tiene un tesoro que quiere ocultar, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el difunto
dedique este entierro para que sea encontrado solo y únicamente por la persona en la que él lo tiene destinado. O lo otro es que al morir, este entierro queda a merced de duendes o de brujos. Y para poder sacar en esta segunda opción el entierro que está custodiado por estos seres mágicos, ¿ya? Hay que hay que hacer una seguidilla de pasos. Primero, para poder determinar dónde está el entierro, existen dos modalidades. Una que más o menos cuando uno sabe dónde puede haber un entierro, dirigirse en las vísperas de San Juan o de Viernes Santo al sector y ver si se presentan luces fatuas, ¿ya? Que son como unas flamitas que están flotando por el terreno, donde posiblemente está el entierro. Y lo otro es que uno se ayuda con una varita de avellano, que tiene que tener forma de Y, y la varita cuando vibra y se inclina por sí sola, por fuerza de atracción de la tierra, es porque en ese punto hay un entierro. Pero eso no es todo, no basta eso solamente y después decir vamos a acabar y sacar el tesoro que se encuentre, sino que la persona que vaya a sacar el tesoro tiene que llegar sin codicia en su corazón, algo que es bastante difícil. Segundo, cuando llega el momento de marcar el terreno o de sacar el tesoro, tiene que hacer una serie de rezos, pero sin nombrar a Dios ni santo alguno. Y una vez identificado el lugar del tesoro, algunas versiones dicen que no la pueden sacar hasta el año siguiente para que el entierro no se les vuelva en contra o se les corra. Entonces, ¿qué sucede? En caso de tener que volver al año siguiente, tiene que llegar acompañado de 2 personas más, máximo 2 personas más para hacer el trío. Y si entre esas personas hay una mujer, la mujer debe voltearse la ropa interior, en este caso los churrines, ¿ya? La verdad no tengo idea cuál es la ciencia de eso, ¿ya? Pero la tradición cuenta que así se tiene que hacer para sacar el entierro. Y obviamente las personas que están acompañando también tienen que hacerlo sin codicia en su corazón. Una vez que sacan el entierro, no lo pueden gastar de inmediato, sino que tienen que tomar prudencia en el tiempo y no pueden gastar toda la plata para ellos mismos, sino que con cierta parte del tesoro, un porcentaje del tesoro, lo tienen que dedicar en ayuda a una persona más necesitada para que el porcentaje que tú te quedas se multiplique o te perdure en el tiempo y no se te desvanezca en el aire. Que no se malgaste en el fondo. Exacto. Ahora, para burlar a los duendes, obviamente uno tiene que fijarse que sea justamente el día de Viernes Santo o Noche de San Juan, que es cuando se abren los portales, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre en el caso de la chancha? Que acá, si bien es cierto lo que están custodiando, un supuesto tesoro en una de las rajaduras montañosas, los duendes tienen mucho trabajo porque ese es sector de mina. Y los duendes de por sí son muy ambiciosos y no van a estar cuidando y perdiendo la oportunidad de seguir trabajando en las minas para hacer crecer este botín. Entonces ellos decidieron juntarse, ¿ya? Y hacer un plan de protección. Y es bastante macabro esta idea que se le ocurrió y de ahí nace la historia de las chanchas. San José de Maipo, como yo te decía, es conocido por las historias de duendes y los duendes les encantan las guaguitas y las niñas, sobre todo las niñas. Y en una ocasión dijeron, en vez de robarnos a una niña para nuestros fines golosos, ¿ya? ¿Por qué no la hacemos nuestra cuidadora?
así como Cancerbero cuida una de las puertas del infierno, que ella cuide la puerta a donde tenemos escondido nuestro tesoro. Llegaron a un acuerdo todos los duendes, todos de acuerdo, bla, bla, bla. Buscaron al duende adecuado para hacer la ceremonia. Una ceremonia bastante macabra. Esta rajadura debería estar cerca de lo que es el cementerio parroquial, actualmente cementerio municipal de San José de Maipo. Por lo tanto, están en el pueblo mismo. Bajaron, tomaron a una criatura inocente y se la llevaron a un claro de un bosque donde debían hacer este hechizo. Estando ya todos los duendecitos con la criatura ahí, empezaron a hacer su ceremonia, llamaron a algunos demonios, invocaron a algunos demonios, y empieza la transformación de esta bebé. Y primero la bebé obviamente en llanto, se empieza a retorcer y dice algunas versiones, que yo recogí de varias versiones para armar una, que esta criatura se empieza a retorcer, empieza a salirle vello, ya grueso, se le empieza a deformar el rostro hasta tomar una especie de forma de cabeza de chancho o de jabalí, ¿ya? ¿Por qué hago la diferencia entre chancho y jabalí? Porque hay algunas versiones que dicen de que le salen inclusive, mientras la criatura fue creciendo, unos grandes colmillos que atemorizan a cualquiera y que le sirven para triturar carne humana. Y aquí viene la otra parte macabra de esta ceremonia, porque este duende negro, ya, esta criatura que se alimentaba solamente de la leche de la madre, la acostumbraron a alimentarse con sangre y con carne de animales vivos y obviamente después la niña se inclinó en su nueva transformación por gozar de la carne humana. Y se supone de que para poder lograr esto, en la ceremonia se le dio de beber sangre. Por lo tanto, tiene que haber habido sacrificios de otros infantes más para poder lograr la transformación total de esta chiquitita. Es un poco macabra la historia, no es como para contársela a un niño. Ya ahí uno cuando hace la ruta va quitando partes ya y va puliendo, pero más o menos es así el cuento entre todas las versiones que nosotros recogimos. Bueno, esta criatura se la llevaron a la rajadura, ya, y la acostumbraron a vivir en las tinieblas. Hay algunos que dicen que para que no se arrancara le colocaban una gruesa cadena, pero que no le impedía moverse dentro de la caverna a gusto y sobre todo para poder atrapar a todos aquellos curiosos que se acercaran a la grieta, ¿ya? Hay unas versiones que hablan de algunas personas que recibieron este relato en vía oral, siempre, hasta que a alguien se le ocurrió escribirlo, que la cueva, ¿cómo sabes cuando uno está cerca de esta cueva? Es porque la chancha, la cabeza de chancha, percibe de que hay algún animalito o alguien dando vuelta y empieza a gemir como cachorro en peligro o como bebé. Hay animales que chillan como si fueran bebés. Entonces, estos expedicionarios, transhumantes, andinistas, quien sea a los arrieros, que el que ande por ahí, atraído por este sonido y en búsqueda de ir a socorrer, se interna en la grieta y ella lo atrapa y se lo come. Por lo tanto, en la cueva hay un hedor bastante fuerte y además, por testimonio de un único sobreviviente, dice la leyenda, que describe cómo era esta cueva por dentro,
nosotros podríamos decirte que además que es muy oscura, esta caverna es bastante profunda y tiene bastantes ramificaciones que lleva a grutas que pasan incluso por debajo del pueblo, y es por eso que los duendes tienen facilidades para pasearse por las casas, ¿ya? Y de pronto sueltan a las chanchas y se sienten los ruidos de las chanchas a veces en las cercanías del cementerio o en los bajo algunas casas de la periferia del pueblo de San José. Entonces dice que este único arriero que sobrevive a este espanto, dice que iban caminando, entrando a la cueva con sus compañeros y sintieron que en el piso estaban pisando un material distinto. Pensaron al principio que eran ramas, ¿ya? Entonces dijeron, aquí hay un nido de algún animal, y con una de las luces que tenían, alumbran el piso y se dan cuenta de que eran huesos. Y más grande fue el espanto cuando se dieron cuenta que eran huesos humanos. Y empezaron a encontrar rastros de algunas ropas, de pertenencia, cositas incluso de guagua, porque si hay algo que le gusta a las chanchas, según versa la leyenda, es justamente la carne tierna de los infantes. Y el olor cada vez se hacía más espeso, más desagradable, y de pronto sale la chancha en las penumbras que estaba acechándolo y se come a uno de los compañeros, atrapa al otro y alcanza a arrancar el otro antes que lo pille, y por él tenemos el único testimonio de cómo sería el interior de la cueva de la chancha, donde sí. se custodia el gran tesoro de los duendes del Maipo. Así que ya saben, para los codiciosos ni se les ocurra acercarse porque de seguro no salen de esa cueva. No, hay algunos que andan buscando las cuevas que usaba José Miguel Carrera, no, Manuel Rodríguez, ¿ya? Y se han encontrado con cuevas que silban. Yo les recomendaría que tengan cuidado porque capaz que esas cuevas que silban, capaz que sean las cuevas de las chanchas, ¿ya? Yendo un poco a las fantasías de que todas estas leyendas tengan algo de realidad, cosa que es bastante difícil, ¿ya? Pero hubo un tiempo en que estas historias se tomaban por cierta arrajetabla. No había quien dudara sobre la veracidad de estos hechos. Oye, Cata, y mira, sobre esta historia en particular, bueno, y hay otras más que también vamos a estar hablando, se dan no solamente en una zona, por ejemplo, esta la Cueva de la Chancha también está con leves variaciones en Rancagua, se cuenta en Honduras también, y siempre están relacionados al tema de la riqueza y de la ambición, de estar buscando un tesoro. ¿Por Mira, qué? Dale. Lo que pasa es que una forma efectiva de proteger algunos terrenos, algunos bienes, es por medio del miedo, ¿ya? Los griegos tenían a los grifos, estos grandes animales que eran mezcla de varias bestias, entonces la gente decía, un grifo de más de 4 metros me va a comer, se va a comer mis entrañas, quizás qué cosa, ya. Por otro lado están las maldiciones también, que si uno iba y sacaba algo, se iba a caer una gran maldición encima, pero siempre trataban de, con el miedo, marcar los límites de las personas. Y eso se va usando y va modificándose los personajes, los ambientes. Recordemos que la misma Viña Concha y Toro, el dueño, don Melchor, inventa también una historia para causar miedo entre los peones y los bandidos que le iban a robar a la cava, ¿ya? Y decía de que la cava era custodiada por el mismísimo diablo y era él que proyectaba su sombra ya para que salieran arrancando a aquellos bandidos que querían llevarse lo mejor de su producción. Pero siempre la idea es alejar por el miedo,
usando distintos personajes, distintos seres, dependiendo de la zona y la cultura de la época. ¿Verdad? Buena explicación en todo caso, tiene mucho sentido. Y Cata, Sí, ahora nos vamos a pasar a otra historia. Tú que estuviste hablando del diablo ahora mismo, nos vamos a pasar a la leyenda de la pata del diablo. Esta queda en uf, el sector del Puente del Toyo, ¿cierto? sí, Donde está el Cerro Las Lajas. sí, exactamente. Ahí hay varias historias y de hecho a mí me recuerda mucho con The Brolo, ¿ya? Porque una de las historias habla de un personaje que se aparece elegante, alto, guapo, eh, vestido de negro, con un bastón, un gran anillo, la típica imagen del Conde Brolo. Que lo vio, por favor, imagínense a Álvaro Rudolfi de Conde Brolo. Y resulta de que entre todas las versiones, este diablo se enamoró de una monjita que estaba en el sector, y ya, y se fue a presentar. Hay una versión que dice que se va a presentar a buscar albergue en la casa de las monjitas por una noche, pero la idea era seducir a la monjita y hacerse de ella. Pero por otro lado, hay otra versión que no quiere pedir albergue, sino que directamente él va al claustro, al hogar de las monjas, y él trata de secuestrarla, pero la madre superiora se da cuenta de quién es él y lo ahuyenta con rezos, con cruces y con todos los santos que se le vinieron a la mente. Entonces el diablo, al saberse sorprendido, y con todas estas encomendaciones a todos los santos del Dios viviente, las cruces, el agua bendita y todo el armamento que encontró la pobre monjita, el diablo toma su figura original y sale arrancando, ya, y al arrancar deja grabada esta pata del diablo en el camino. Hay otras versiones que no involucran ningún cuadro de seducción, ya, ni tampoco una huida, sino que un día andaba de paso el diablo y no quería mojarse las patitas, entonces quería saltar el río y en el impulso deja marcada la huella. Pero personalmente me gusta más la historia de la seducción, es más como novelesca. Dramática pero novelesca. Así que, pero más o menos esas son las versiones más simples que hay. Pero, como siempre, de hecho, ayer yo contaba la historia de cómo Pedro Urdemales hizo eso al diablo. Y supuestamente es el único chileno que ha hecho eso al diablo. Pero hay otras historias más de otros chilenos que han hecho eso al diablo. Y acá también cabe una historia al respecto. Resulta de que habían unos pirquineros de la zona del volcán, estaban trabajando, pero nos molestaba mucho que cuando tenían que volver a sus hogares, se encontraban con el problema de cruzar el río. En ese tiempo no había puente. Por lo tanto, ellos decidieron invocar al Mandinga. Señor Mandinga, a ver si usted puede, a ver si es capaz de hacernos un puente para poder atravesar. Y de tanto invocarlo todos los días, día por medio, un día se le apareció un caballero al cual inmediatamente los trabajadores, los obreros lo reconocieron como el diablo. Y el diablo les dice: señores, hace día que vengo escuchando sus llamados y me gustaría ver si podemos llegar a algún trato. Entonces los hombres se quedaron mirando unos con otros y le pidieron unos minutitos para conversar entre ellos al diablo.
Y el diablo les dijo, no se preocupen, yo tengo toda la eternidad para esperarlo, pero ustedes no la tienen. Así que vean ustedes cuánto se van a demorar en conversar mientras yo los espero. Estos hombres se juntaron para poder tomar acuerdo y se decían, oye, ¿hacemos trato con el diablo o no? Es que es peligroso hacer trato con el diablo, tú ya sabes lo que pasa, le contestaba uno de los amigos. Oye, pero en una de esas capaz que lo podamos hacer leso. ¿Y cómo lo vamos a hacer leso si el diablo por algo es diablo? No porque sea malo, sino que porque es pillo. Si de pillo yo creo que hasta nació en Chile, por lo vivaracho que es. Ya, pues le dijeron, llegaron a acuerdo, se acercaron al diablo y le dijeron, ya señor diablo, díganos, ¿cuál es el trato? Bueno, le dijo el diablo, ¿para qué vamos a ir con cosas? Ustedes saben qué es lo que yo siempre ando buscando. Bueno, les dijo uno de los obreros que hacía de vocero, nosotros sabemos que usted anda buscando la almita de nosotros. Sí, les dijo, pero mire, como yo los veo a ustedes, gente muy sencilla, y para que valga la pena el trabajo del puente, no les voy a cobrar solamente un alma, sino que además les voy a hacer un regalo, a ver si en el futuro hacemos un trato más jugoso y ahí podemos mejorar las cosas. ¿Qué les parece si yo les construyo el puente y les regalo una barra de oro para motivarlos? Los trabajadores no esperaban esto, el diablo regalando oro, y ellos era una barra de oro, las barras de oro son cototas. Entonces dijeron, pucha, nosotros que andamos a migajas sacando oro y plata por acá, nos conviene el trato. Ya le dijeron, hacemos el trato. Usted mande nomás y nosotros aquí le firmamos el trato. Ya le dijo Mandinga, ¿en cuánto tiempo quiere que le haga el puente? En el tiempo que usted quiera, señor diablo, pero tiene que ser antes de invierno, porque si nos pilla el invierno, ya estamos mal. Ya les dijo, miren, en una noche les tengo el puente listo. Ya, y cerraron trato. El puente al día siguiente estaba listo, hechito, puente colgante, bonito, puente que todavía existe. Y resulta de que llegó el momento de de terminar de cerrar el trato. El diablo llega con una gran barra de oro y les dice, señores, vengo a sellar el trato. El puente está hecho, tengo la barra, ahora les toca a ustedes firmar. Y no se pueden echar atrás, porque a donde vayan yo los voy a perseguir. Ya les dijeron los trabajadores, vamos a firmar el trato. Pero hay un problema. Usted es repillo. Así que nosotros nos tenemos que asegurar de que esa barra de oro sea de oro de verdad. El diablo se sintió un poco ofendido, pero sabiendo que tenía mala fama, aceptó. Le dijo, ok, ¿cómo lo van a comprobar? Bueno, si se parte el oro y comprobamos que en el interior no hay oro de esta barra, entonces no hay trato. El diablo convencido de que lo que les llevaba era oro de verdad, oro macizo, le dice, hagan lo que quieran, pero esta noche yo me llevo sus almas. Y los hombres agarraron sus herramientas y empezaron a darle golpe a esta barra de oro. Al rato después el diablo, medio preocupado porque se demoraban tanto, sí, en el fondo era partir la barra para comprobar si era de verdad o no. Se acerca y los trabajadores que le estaban dando la espalda le dicen, a ver, señor diablo, tenemos un problema. Usted nos ha engañado. No, les dice el diablo. ¿Cómo se le ocurre que yo los voy a estar engañando? Yo hice un trato y yo estoy seguro de que esa barra de oro es de verdad. Y si ustedes me están engañando a mí, cambiándome la barra, ustedes son los que van a tener que pagar de una forma inimaginable. Y resulta que los hombres le dijeron, nosotros no hemos cambiado nada. Usted piensa que hemos cambiado la barra por otra falsa, pero lo que nosotros tenemos es aquí la barra que usted nos trajo.
y ya hemos terminado de examinarla. Entonces se acercan con la barra envuelta en un paño. El diablo, medio extrañado de por qué la llevaban envuelta, desata ¿La barra? el montón que le estaban llevando, claro, y de que los mineros le habían dado una cruz. Y los mineros inmediatamente empezaron a hacer sus rezos y sus cosas para salvaguardarse, y el diablo, espantado y asombrado por el engaño, salió huyendo del lugar enrabiado, y como estaba tan enrabiado y echaba chispas y fuego por todos lados, alcanza a pisar esta gran roca que la deja marcada con su huella, ¿ya? Y esa es la huella del diablo que se ve. Esa es la historia como que está más desarrollada en comparación con las otras que ya son más estilo Conde Brolo, como ya te decía. Más novelísticas. Claro. Ahí Oye, a tenemos propósito, el Conde Brolo fue grabado en parte, fueron grabadas en Pirque, que está más o menos dentro del sector. En Majadas, parece, me dicen, en el Castillo Majadas. Sí. Ya, otros oyentes en otros eventos nos habían comentado eso también. Sí. Oye, Cato, yo les quiero contar una parte que ahí yo personalmente no conozco la Pata del Diablo, ubico dónde está, pero jamás he ido. Ahora que tú me cuentas esta historia, a mí me encantaría ir. Así que Sí. No, voy pero a ir. ojo, el lugar es bastante, hay Difícil de que ir con acceder. mucho cuidado, mucho resguardo, porque dicen que hay mucha gente que se pierde, mucha gente que se desbarranca. El puente en este momento está, creo que inhabilitado porque es de riesgo, Sí. ya, pero hay varias historias de accidentados en el lugar. Es como que el lugar quedó con un aura media Cargado. oscura que llama a la desgracia. Así que, no sé, si tú vas a ir, anda acompañada y con hartos Claramente, crucifijos, por sí. favor. Sobre todo con No vayas crucifijo. vestida de Con el monja. rosario de mi abuelita. Voy a llevar. Claro. Oye, mira, yo les quería contar una parte más Ahí se geológica congeló sobre la la imagen. Pata del Diablo. Ahora, Cata, no te vayas. Sí, ahí perdimos a la Cata. Se Por una... congeló la imagen. Te estamos escuchando por lo menos. Ahí Ah, volviste. ya, ahí sí. Ya, perfecto. Ok. Ya. Cosas que pueden pasar en directo. Sí. Que tengan paciencia. Mira, lo que les quería contar yo, una parte más geológica sobre la Pata del Diablo, que toda esta zona antiguamente estaba cubierta de mar, así que probablemente todos esos sean sedimentos marinos, ya Sí. todo eso que se ve ahí. Y además tiene acción volcánica ahí, de Mira, ahí antiguas erupciones volcánicas que fueron depositándose ahí. sí, nosotros tenemos material cuando fuimos a explorar la zona con Manuel para futuras paseos y rutas por el lugar. Estuvimos buscando documentación y hay bastante huellas fósiles de animales del tiempo de De la dinosaurio. prehistoria. Entonces, también podría ser de que por ahí hay algunas rocas con formas peculiares o con huellas peculiares que dan camino a pensar en distintas leyendas. Ya ahí la gente echa a volar su imaginación tratando de darle Una alguna explicación explicación a todo lo que a están estos viendo. objetos extraños o a los acontecimientos que van ocurriendo casualmente en los alrededores. Exactamente. Y Cata, entonces ahora nos vamos a trasladar, vamos a avanzar harto por la ruta porque vamos a llegar al túnel Tinoco. En particular a mí, No, no, cuéntame. sigue nomás. ¿Sí? En Sí, particular a mí, este es uno de los lugares que más me gusta. No solo por el túnel,
que es patrimonio histórico porque fue construido por el ferrocarril, sino que en ese lugar se encuentra la Vuelta del Padre y que ir a ese lugar es, pero es que maravilloso, la forma en que empieza esa parte del cajón, a mí me fascina, espectacular. Pero y lo que vamos a hablar hoy día van a ser de cosas que ocurrieron en el túnel. Vamos a avanzar aquí, espera un poquito. Que recordemos que primero San José, más la pata del diablo, primero San José de Maipo, bueno, tiene este inicio debido a la minería, pero más adelante empezó a tener un desarrollo que tiene relación con la salud, ¿cierto? Por el, el ambiente, el aire cordillerano que servía para personas enfermas de tuberculosis principalmente, ¿cierto? Y tú nos vas a contar algunas historias el día de hoy sobre este túnel y la relación con el desarrollo de la salud que tuvo, los beneficios que tenía el aire cordillerano. Sí, mira, eh, la verdad es que nosotros tenemos un plan ya de hacer una actividad por ahí. Yo lo escribo todo un cuaderno, ¿eh? Soy a la antigua. Y nosotros tenemos ganas de hacer un proyecto de Urban Explorer usando distintos tipos de escenarios, ¿ya? Y dentro de esos escenarios, nosotros pretendíamos hacer una visita justamente al túnel Tinoco. Por lo tanto, necesitábamos empaparnos un poco también de la historia. Yo había escuchado hablar acerca de los fantasmas, pero incrédulamente pensaba de que el fantasma del túnel Tinoco, perdón, era el de Huilito, que es Claro, que es una más de las conocido. grandes animitas que está en la entrada. Ya también había escuchado hablar de historias de que el diablo cruzaba por este túnel. De hecho, se le conoce como el túnel del diablo también. Pero en otra ocasión ya escuché hablar a César Parra sobre el tema y ahí me hizo mucho más sentido. Y claro, investigando tenía bastante asidero lo que él relataba. Primero que nada, hay que aclararte que el túnel Tinoco era una vía de ferroviaria, ¿ya? ¿Sí? Por ahí pasaba el ferrocarril que estaba a cargo de los militares, ¿ya? De hecho, yo entre mis tesoros trajinando, ahí encontré yo una revista, ahí está, revista en viaje, que dice El Ejército, una múltiple escuela cívica, y salen otros temas más. Y en la página 11, esta es la versión grande de la revista, porque había otras que eran más chiquititas. Ahí, no sé si se ve, alcanza a ver bien, si no, bueno, ahí se Sí, puede algo se arreglar. alcanza a ver. Sí, ya. Ahí habla justamente de las labores del ejército cuando tenían a su disposición el túnel de Tinoco, ¿ya? Y se ve, ahí está la locomotora a vapor que después fue reemplazada por unas más modernas, Sí. que es como la que está pasando acá arriba, ¿ya? Y acá dice, voy a darme licencia para leer un poquito, ¿ya? Dice, el ferrocarril en el ferrocarril, los grises uniformes ferroviarios comunes se transforman en uniformes verde oliva, que lucen los diferentes grados de nuestro ejército. En vez de conductor, un sargento. En lugar de un asistente, un conscripto. La partida se da en Puente Alto, a 700 metros sobre el nivel del mar. La locomotora y los carros inician su lucha con valles, montañas, siempre hacia arriba, hasta llegar a la altitud máxima de 1425 metros de altitud. Detrás han quedado los hermosos rincones cordilleranos, el aire frío y seco, el trinar de los pájaros que se confunden con el clamoroso correr de las aguas por el cajón que las encierra. El ferrocarril
serpentea internándose en parajes de especial magnificencia y grandiosidad. Al escucharse el metálico rodar de sus ruedas en la montaña, se está materializando otra prueba más del ingenio y del esfuerzo del hombre. Los obstáculos naturales han sido vencidos por grandes obras de ingeniería para hacer expedito su paso. Numerosos puentes metálicos son buena prueba de ello. La estrechez de las rutas cordilleranas que impide la construcción de triángulos de inversión determinó la instalación de tornamesas para invertir las locomotoras. El convoy avanza hacia la montaña, tirado por una moderna locomotora diésel que reemplazó a su hermana de vapor. Los carros son de primera y segunda clase. A veces hay una sola masa metálica corriendo por los rieles. Es el automotor, también militar. Ante el viajero surge el imponente túnel Tinoco, horadado en la roca viva que permite, pasando por las entrañas del macizo andino, continuar hacia la estación El Volcán. Ese es el destino turístico del convoy. Y después el tren seguía hacia otros sectores, porque este tren ya no era de partida para comunicar Chile-Argentina, sino que la finalidad era para impedir, ya era que hubiera una posible invasión de Argentina hacia nuestro territorio. Claro. Y mientras hacían esa misión de salvaguardar nuestra frontera, también prestaban servicio para las mineras que estaban en ese tiempo, trasladando material o trasladando follaje para los lugares más rebuscados, hacían las veces de transporte, ¿ya? Entonces, era una labor que se hacía a diario, que fue ganando cariño y ayudó también a la zona a poder desarrollarse de una manera que no se pensaba hasta ese momento. Era un mecanismo bastante económico para la época también para lograr tales cometidos, porque antes, ¿cómo lo hacían? A punta de bueyes, a punta de caballo, hasta Era muy lento. Claro, hasta que termina el servicio y termina porque aparece los camiones, ¿ya? Entre otras razones que interrumpieron. También habían problemas de financiamiento entre medio y también se presentó el tema de la salud que hizo que el túnel cambiara su uso repentinamente de la noche a la mañana. Y es ahí donde empiezan a nacer una serie de leyendas de por qué se siente el espíritu, de por qué los valientes cuando van atravesando se sienten acompañados o se les presenta directamente el diablo, como dicen algunos. No sé si tú quieres acotar algo más en cuanto a historia. Lo dijiste prácticamente todo. Ya, bueno, lo que sí puedo decir es que el tren estuvo funcionando como proyecto desde en 1906 hasta 1914. la década del 60 más o menos. Funcionando. ¿Es lo correcto? Sí. ¿Y sí? Disculpa, no te escuché lo último. Que el tren estuvo funcionando más o menos hasta la época del 60, la década del 60, si no me equivoco. Exacto, sí, más cerquita del 70, pero sí. Ya, bueno, ¿dónde nace la idea de que esto está poseído? Nosotros hicimos el ejercicio con Manuel y después yo llevé a un grupo de personas como parte de un paseo al túnel, pero primero lo hicimos con Manuel obviamente para asegurarnos de que las condiciones fueran óptimas y como corresponde. Atravesamos de Punta de Jado y realmente es bastante oscuro, sobre todo si uno no se va a la hora de la tarde, se va oscureciendo
y es bastante tétrico, ¿ya? Y es regular también el terreno. Es peligroso en el sentido de que de repente se van a esconder algunos chiquillos, hacer algunas maldades, o de pronto hay algunos que van a esconder botines, ¿ya? Que recogen ahí en su fechoría, pero si yo dijera, a ver si me tropé con un fantasma o algo así, por lo menos a nosotros no nos pasó. Pero sí, en la época de la tuberculosis, eran tanta la cantidad de muertos que habían, que la morgue en el hospital Drouster, que nosotros tenemos por ahí, hicimos la visita y tenemos una colección de fotos, en la morgue y en el lugar donde queman los cuerpos no daba abasto, ¿ya? Y están en lista de espera un espacio en el cementerio para poder sepultar a los otros. Entonces, ¿dónde podíamos dejar esos cuerpos sin que significara un foco de infección para la población? Porque no se podían dejar a la intemperie. Entonces, ¿qué se hace? Se habilita este puente para dejar los cuerpos de los fallecidos por la tuberculosis en la espera de que los fueran a recoger para trasladarlo a su última morada. Y desde ahí nace la historia de que hay espíritus que se lamentan en el lugar y que serían justamente los pacientes que habían fallecido por tuberculosis. Así que de ahí nace toda la historia. Y la historia de Wilito ya es algo ya aparte, es algo que se da mucho después, ¿ya? Y que tiene que ver con la historia del suicidio de un chiquillo. Algunos dicen que era un niño, otros dicen que era ya un cabro adolescente que por problemas de depresión decide quitarse la vida, y que era fanático de la U. Por eso que cuando uno va, lo ve todo muy azulito, y si uno se acerca más, se encuentra con que hay camisetas de chuncho, hay bandera, hay mucho remolino, porque a él le gustaba el viento. Era un chiquillo dentro de su depresión también bastante melancólico del tipo romántico, ¿ya? Que buscaba algunos la dicen que soledad fue por en los desamor parajes también. naturales. ¿Cómo? Algunos dicen también que se suicidó por desamor. Claro, pero también va de la mano del trastorno, ¿ya? Porque según algunos relatos, algunos testimonios de entrevista a los familiares, este chiquillo era dado a la depresión, ¿ya? Bueno, de hecho, es difícil que una persona eufórica, viva, se suicide, a no ser que sea un suicidio obligado. Pero este chiquillo tenía un trastorno del carácter de la depresión, y muy dado también a la melancolía. En sus periodos buenos nunca dejó de estar con ese aire melancólico. Por eso que buscaba refugiarse en la naturaleza, le gustaba el viento, porque era el melancólico romántico en este sentido. Y por eso que se le colocan los remolinos. Le gustaba el viento, le gustaba la naturaleza. Y quedó la nimita ahí. Y bastante milagrosa la nimita, porque hay un libro de Oreste Plat también, que yo soy fanática de Oreste Plat, que se llama La nimita. Y ahí relatan la historia, las distintas versiones de Willy, y también relata algunos testimonios. Y muchos camioneros que pasan por el lugar se encomiendan a Wilito para que los acompañe y los ayude en el camino. Y Wilito los ayuda. Y hay un testimonio de un caballero que no creía mucho en esto, pero un día se le ocurrió y dijo, ya, vamos a ver si resulta, y si no, bueno nomás. Y hizo el ejercicio de hacerse la señal de la cruz, encomendarse a Wilito, y mientras iba en el camino, se salva de tener un accidente que habría sido fatal para él. A partir de ese momento, él llega espantado al pueblo,
les cuenta lo que pasó y la gente le dice, Wilito te salvó. Y junto con eso se van juntando otros testimonios de personas que pasan por el sector y son salvados por Wilito de accidentes que podrían haber sido fatales. Y que por ahí es muy probable, o sea, es alta la probabilidad de que ocurran accidentes, porque pueden haber desprendimientos del cerro. El túnel se construyó, se perforó el cerro para poder hacer ese túnel. Claro, no, de hecho en el trozo de crónica que yo leí, decían de que en la roca viva se hizo la perforación para permitir el paso del el tren de los militares. Ahora, Exacto. ese tren dejó de pasar por varias razones. Una, porque el tren fue reemplazado por los camiones, que eran más rápidos y económicos. Segundo, porque en el año 58 hubo un terremoto y que dañó la infraestructura, ¿ya? Y por último, el fin de la obra minera fuerte en el sector del volcán. Todavía hay pirquineros, todavía se trabaja, pero no de la forma en que se trabajaba en ese tiempo y que justificaba el tren. Entonces, estos tres factores hacen de que deje de cumplir su función original el tren, o sea, el túnel, y se convierta a la larga en un atractivo turístico con varias historias, ya que se van acumulando la historia de la trocha de los militares, la historia de las ánimas que están habitando, que ya sabemos ya que eran pacientes fallecidos de tuberculosis, y se le suma todo esto la parte folclórica también de la animita de Willy. Exacto. Y Carlos, quería comentar un poco de la otra parte, como ahí te comenté eso del desprendimiento del cerro y todo, es que además, para que veamos un poco, no puse fotos ahora, pero a ver si después subimos algunas, que en la vuelta del padre, del lado como natural y geológico de esta zona, que es la zona más angosta del valle, esta parte de aquí. Y el río cambia su dirección, empieza a tener una forma así como de serpiente en esta zona y va erosionando toda esa parte del valle en el fondo. Entonces se logran ver las capas superpuestas, súper definidas, que es ahí donde los geólogos van a estudiar por posibles eventos de cómo se formó esta zona. Y además, una cosa muy bonita, que es por eso que a mí me gusta tanto llegar a esta zona del túnel y la salida del túnel también, cuando uno va en el auto, es que se logran ver súper marcados unos pliegues que son como así, se pueden ver así, o de esta forma, ¿ya? Que son los pliegues de las capas tectónicas, que es donde hace el esfuerzo, o sea, donde se subducen las placas, Donde empiezan se a hacer recogen presión, las capas. donde se presionan tanto, que empiezan a hacer una forma así. Entonces, en ese lugar es súper bonito verlo. Eso, los estratos son las capas superpuestas, una sobre otra. Yeah. Ese es un plegamiento de los estratos. Ah, perfecto. Y eso que se ve ahí es maravilloso, porque se logra ver justo en esa zona y como el cajón se empieza a angostar, es como que el paisaje fuera revelando toda esa geología, esa estructura del cajón. De nuevo no te escucho, te quedaste congelada. Pero a mí se me imagina que es como capas de... O sea, yo he ido y lo he visto, pero a mí siempre se me imagina que son como las capas de un queque, de estos queques de distintos sabores, ¿ya? Exactamente. Se ve muy definida la capa oscura, la capa más clara, donde hay más roca, porque también la roca, hay una roca que es muy, muy, muy evidente, hasta da miedo verla, ¿ya? Y hay otros que se ve como más cálido, más blando,
y uno dice, aquí se podría trabajar, uno inventándose en su cabeza. Yo no soy geóloga, pero uno va imaginándose qué se puede hacer en esos lugares. Bueno, nosotros tenemos esa ruta del geotren donde llegamos a este túnel y vemos esas dos cosas, pues la historia de este túnel con el ferrocarril y además poder ver en este lugar la geología que se aprecia tan bonito en esta zona, a mí me fascina. ¿No? Y en invierno, cuando nieva, eso es precioso. Es maravilloso. Es Es de muy ensueño. bonito San José de Maipo. Así haciéndole mucha propaganda porque es tan bonito, me gusta tanto. Esa es una enamorada. Enamorada de este lugar, exactamente. Oye, Cata, un placer haberte tenido el día de hoy. En No, serio, un gracias. placer escucharte siempre. En serio, porque la No, forma gracias a ustedes por la en que invitación. cuentas la historia es muy entretenido. Entonces, logra encantar con el relato y eso es súper importante. Claro. Mira, lo ideal cuando uno se dedica a hacer ruta, como lo hacemos nosotros, con Ujú. este lenguaje coloquial, más cercano, ya es también aprender a comunicarse con los distintos tipos de público. Ya, yo ahora hice un relato que es más para un público adulto de sobre 35 años, pero cuando llegan los niños es evidente que uno tiene que suavizar un poco la historia, pero no quitarle de lo que es el folclore de la zona. Ya no hay que disfrazar la historia, pero sí hay que suavizarla un poco. Y ese arte también es difícil de dominar, pero hay que tener ese cuidado, hay que tener cuidado de que cuando tú cuentas el relato, no le quites de la zona por tratar de conquistar al público, Exacto. y eso se logra solamente con práctica, ¿ya? La idea es hacerlo al revés, que a raíz de lo que entrega esa localidad, nosotros rescatar eso y contar la historia. Claro. ¿Cierto? Mira, nosotros no somos expertos, ¿ya? Pero cada día estamos tratando de mejorar más en nuestros relatos, aprendiendo de nuestro mismo público. A nosotros se nos acercan niños, nos dicen tía, 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 y usted conoce mi historia, y ellos mismos nos van dando las ideas, las pautas de cómo tenemos que ir contándoles el relato. Por su parte, como yo estudié psicología, también me manejo un poco en eso, en el tema de comunicación. Entonces, nos hemos agarrado de esa herramienta para poder hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, pero siempre teniendo cuidado de que no se pierda lo que es los detalles de la leyenda en sí, porque uno para inventar historia no cuesta nada, pero en inventar historia ensucia la tradición. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, Tata. Muchas gracias por tu mensaje y los seguimos invitando a todos a que empiecen a descubrir su zona, descubrir la historia de donde viven, de su región, de Chile, que tiene muchas historias bonitas, tiene mucho patrimonio, de todo tipo de patrimonio, natural, histórico, cultural, arquitectónico. Claro, el arquitectónico es el que más hay que cuidar porque es el que menos Sí, queda en el fondo, el más fácil de, de derribarlo, pero para eso para pero eso está la Cata, ¿sabes? para eso estamos nosotros, para poder preservar eso. Mira, yo en cuanto al patrimonio arquitectónico, a mí me fascina. Me fascina en el sentido de que más que relatar el edificio tanto, construido en el año tanto, para el arquitecto tanto, a mí lo que me gusta es interpretar los edificios, leer los edificios. Yo creo que eso es un ejercicio que se ha perdido mucho,
Yo no es que haga una crítica negativa de algunas agrupaciones, porque cada uno sabe cómo se maneja, pero incorporar la interpretación del edificio, yo creo que sería un elemento bastante interesante, más que contar la historia del arquitecto y el edificio estilo Tudor del año Claro, tanto, contar el la subcontexto. intención y el relato. ¿Por qué colocó la gárgola? ¿Qué significa la gárgola? Todos sabemos que Exacto. la gárgola es un elemento ornamental, pero ¿por qué la Se persona que usa. mandó construir el edificio lo hizo? ¿Qué Mm, lo ligaba? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Por qué quería proteger su propiedad? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué es lo que se manejaba en el entorno? Las influencias culturales de los vecinos, ya porque habían barrios que eran construidos entre conocidos. Está Virginio Paso, por ejemplo, el conjunto Virginio Paso, que eran todos compañeros, ¿ya? Está el barrio París-Londres, que eran todos aristócratas y entre ellos se conocían. Y ellos tenían muy clara la idea de cómo querían que fueran sus viviendas y sus calles. Son casi barrios a pedido, ya de catálogo. Entonces, leer esa intencionalidad es lo que enriquece las rutas arquitectónicas. Y eso es lo que debemos apuntar también, porque eso también va muy amarrado de lo que es nuestras propias costumbres, de lo que son nuestras supersticiones, ¿ya? ujú. Y de lo que aspira una nación a ser en sus sueños de vivienda. Así que eso es lo que me gusta a mí de la ruta arquitectónica. Y después, bueno, están todas las otras rutas que también siempre se pueden rescatar cosas, pero siempre ir un poquito más allá de lo que te relata el libro, preguntarse, cuestionarse siempre. Y ahí donde nace el investigador urbano, el verdadero investigador Investigador, urbano. sí, así es. Ya, Cata, un placer haberte tenido. Muchas gracias por haber participado en este ciclo de relatos. Nosotros felices de haber contado con tu participación, en serio. Cuando Sí, ustedes quieran. muchas gracias. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando y les queremos ¿Ya? dar las gracias a todos los que estuvieron el día de hoy participando y escuchándonos en este evento. Así que un beso cariñoso, sigan cuidándose y saludos a todos. Chao, lindo. Sí, saludos a todos y no se olviden de, voy a dar un pequeño aviso, ¿ya? Con Manuel estamos haciendo relatos ya de lunes a viernes a las 8 de la tarde fijo de distintos temas que son los mismos temas que nos van proponiendo las personas. Y Manuel, entre las 4 y las 6 de la tarde, hace relatos que van relacionados con crímenes, ¿ya? Así que ahí, para los que quieren pasar un rato mateando, escuchando historia, los invitamos a que se metan en nuestro fanpage Rincón Patrimonial Chileno y ahí Eso, ustedes van a poder encontrar todo tipo de historias, desde biográficas hasta relatos de crímenes y misterios. eso se me ¿Ya? olvidaba, Cata, que te quería preguntar, porque vi por ahí un evento sobre un tour o relatos de cementerios. A ver, lo que pasa es que nosotros Un tenemos seminario. rutas. Un No, es un seminario. seminario. Sí, ya. Lo que pasa es que yo pertenezco a la red de turismo ya cultural paranormal latinoamericana. De hecho, soy la secretaria, ¿ya? Y se va a hacer un seminario el día de mañana a no me recuerdo el horario porque depende del país en la hora, Ahí lo pero vamos a ir subiendo. está publicado en mi fanpage, ¿ya? Y se va a hablar acerca del turismo cementerial como recurso para el rescate patrimonial. Ahí, representando a Chile, va a hablar César Parra, con un tema que viene muy a los eventos que estamos viviendo hoy, que es la ruta de la peste. Ya va a hablar acerca de los coléricos, va a hablar de la época de la tuberculosis
y todo alrededor de lo que es los hospitales y obviamente el cementerio, que es por lo que lo convocamos a él. Por otro lado, hay un chiquillo de México que va a hablar acerca de la limpieza de huesos, que es una tradición que uno cuando piensa en limpieza de huesos, inmediatamente le identifica con los países orientales. China, que tiene la costumbre de limpiar y ordenar los huesos de su tipo. Pero aquí en América también se hacía lo mismo, no es que le hayamos copiado, sino que son fenómenos culturales que se producen de manera espontánea sin tener conexión un mundo con otro. Y en México se produce esto, no en todos los estados, solamente en los estados que es legal, y esa tradición se está tratando de llevar al turismo, con mucho respeto por supuesto, pero como un rescate de tradiciones que se estaba perdiendo, ¿ya? Y va a haber otra persona que va a estar hablando acerca de la realidad del turismo en este ambiente, ya con respecto a los nuevos protocolos de COVID para poder desarrollar la actividad. En el mundo entero, todos los que se dedican a las rutas patrimoniales, al turismo, hemos sido bastante afectados porque nosotros vivimos de salir a la calle, vivimos de visitar lugares y con todo lo que ha acontecido tenemos cerrado los hoteles, tenemos cerrado los museos, tenemos cerrado muchos lugares y nos dejaron a brazos cruzados. Entonces hemos recurrido, mientras tanto, a labores como la tuya, por ejemplo, que hacen estas intervenciones en línea, nosotros con nuestros relatos diarios y otras agrupaciones más que hacen lo suyo, pero preparándonos también para este nuevo retorno con una serie de necesidades que nosotros vamos a tener que cubrir para proteger al público que va a asistir a nuestra ruta y también cómo nosotros protegernos para poder seguir funcionando, ¿ya? Porque hay que decirlo, sin turismo un país no vive en este momento, así que sintámonos orgullosos como los bomberos de lo que somos nosotros también, Sí, es ¿ya? verdad. Y de eso se trata el seminario, ¿ya? Van a hablarse otros temas más entre medio, pero los invito para que lo sigan en el fanpage de, Turismo para los que no cementerio. tengan el fanpage de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal, ¿ya? Ya. Para que lo sigan ahí. Mañana Toda- va a ser ese seminario. Dejamos en los comentarios el link del evento, ya por si Exacto, acaso. perfecto, bien. Ahí. Y nosotros por nuestra parte también vamos, cuando tengamos el retorno, nosotros vamos a comenzar a hacer ruta, pero solamente Manuel y yo vamos a hacer algo muy similar a la idea original de Federico Sánchez y Martín, ¿cómo se llama? Bueno, de City Tour, Sí, ¿ya? Y vamos a hacer algo muy parecido, pero con nuestro propio estilo, ¿ya? Así que les vamos a llevar la ruta por la pantalla a las personas hasta que no podamos salir de una manera más normal con la gente y llevarlo a los lugares. Y dentro de las rutas que ya tenemos gente interesada, están justamente también las rutas de cementerio. Así que vamos a sacar una Necrópolis 2, vamos a sacar una ruta reformada de la ruta de los difuntos, que es en los alrededores del cementerio y terminamos en las puertas del cementerio. Pero contamos relatos que tienen que ver cómo se vivía, cómo vivía el barrio alrededor del cementerio entre el finales de 1700 hasta 1820, inclusive algunos relatos un poquito más modernos, ya, pero que tienen que ver con adivinos que vivían en los alrededores, con crímenes que se producían a la sombra del Cerro Blanco. Vamos a hablar acerca de la historia de algunos hospitales y sus ánimas,
ya, pero eso está todavía en camino de terminar de ser pulida, esa ruta en concreto, para poderla sacar más adelante. Y bueno, las rutas tradicionales que tenemos nosotros por el centro de Santiago. Que vienen hartas cositas entonces. Sí, tenemos muchas ideas, muchas ideas. Es que eso a esto es la cuarentena, de que bueno, te lo empiezan a ocurrir Sí, muchas ideas no, y nos empezar sirvió a para pensar trabajarlas. bastante. Ya, Ya, y sí, Catita, una un vez más, placer haber gracias estado. igual para nosotros, gracias a ti, gracias a Rincón Patrimonial Chileno, los invitamos a seguir esta página, así que un besito a todos, un besito cariñoso a todos los que nos vieron el día de hoy. Así que, Chao, adiós. chiquillos. Y lean, Chao. lean mucho. Hoy Exacto. día, sí, nosotros siempre recomendamos, de hecho, premiamos a la gente como una forma de motivarlo al final de nuestras actividades. Lean mucho. Hoy día, para los relatos, me basé en Folclore Chileno de Oreste Plat, Revista en Viaje, La Animita de Oreste Plat también, Geografía del Mito y la Leyenda de Oreste Plat, y de una revista de Cajón del Maipo que se llama, pero aquí la tenía anotada, déjame ver dónde la anoté, yo sé que la anoté, Dedal de Oro, Dedal ¿ya? de Oro. Dedal de Oro, en uno de los fascículos del año 2012, ¿ya? No una revista antigua, pero que rescata mucho de Sí. tradiciones, de actividades, de leyendas, así que se la recomiendo, búsquenla y visiten también Memorias Chilenas. Hay harto material que recuperar ahí, lean harto porque es la única forma de poder conocer a la ciudad, y cuando vayan leyendo, eh, sobre todo la historia de Edward, por ejemplo, ustedes hagan el ejercicio de ir leyendo y ir recreando la historia en la misma ciudad. Por ejemplo, en el cuento La Procesión, es un cuento hiperrealista, por lo tanto más fácil no puede ser, y te va relatando la procesión de la Virgen del Carmen cuando sale por Almirante Barroso, toma la Alameda, después toma Camin y se devuelve por Huérfano, y va hablando casi casa por casa, esquina por esquina, los detalles, cómo la gente hacía suya esta actividad, cómo se iba uniendo el regimiento cuando estaba la escuela militar a la altura de Toesca, cómo la gente de 18 se incorporaba a esta procesión, y uno va leyendo el relato y va reviviendo la ciudad en la medida que va caminando por las mismas calles. Ese ejercicio también es muy enriquecedor. Así que yo los invito, lean y disfruten lo que están leyendo, en carne viva. Excelente Ahora sí, mensaje. Ahora sí que sí. Y aprovecho de decir ahora que sí. Dedal de Oro, ahora que lo nombraste, tiene un museo en el Cajón. Además, tiene su página, su Ya, revista y el museo para todos los que quieran ir a visitar. Ya, un beso para todos, un chao, abrazo, mucha chao. fuerza y ánimo para todos en estos días. Chao, Liz. Ok, chao, chao. Chao.